Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Bueno, espacio que os que hayáis visto algunos vídeos anteriores, todos no, algunos, simplemente pues bueno, ya tendréis entiendo que una noción de por dónde van los tiros, que es algo que haciendo un chiste malo, pues ocurre bastante en Norteamérica. Ellos siempre saben por dónde van los tiros. Bueno, esto es una ironía, un poco salvaje. Bueno, en cualquier caso, hoy quisiera hablaros de un tema que está obviamente contenido en bastantes libros de todo tipo, tamaño bueno, publicaciones diversas. Pero hoy os hablaré sin la guía de un libro, sin aludir a un libro específico, porque como hay tantos, ¿cuál puedes elegir? Ciertamente es complicado. Y de momento no es necesario. La lectura es siempre muy necesaria, pero no en este caso. Bueno, lo que quisiera comentaros es, bueno, el tema de las profesiones de ayuda. Las profesiones donde, bueno, no trabajas con un ordenador, bueno, puede ser que sí, trabajas con personas, te dedicas a las personas y ellas pues tienen, bueno, diferentes problemas, por eso te dedicas a estas personas. No hablamos de ser comercial, que también te dedicas a las personas. Hablamos de las denominadas, o creo yo que se denominan profesiones de ayuda. Cuando tienes que asistir de manera individual o como parte de un equipo, de un grupo más o menos coordinado, tienes que, claro, estar ahí pendiente pues, de necesidades que probablemente no son para nada las tuyas, las tuyas subjetivas y personales. Y tienes que atender, y hay todo tipo, en este mundo hay una diversidad casi infinita en cuanto a trastornos, limitaciones, discapacidades, de muy diferentes grados, orígenes, ¿no? Entonces, bueno, es una parte de la vida que ciertamente es muy cruel, y por eso se necesitan personas relativamente aptas. Nunca se es apto al 100%, eso es muy difícil. También es una pretensión un tanto arrogante, ser apto para el 100% en cualquier cosa. Siempre hay un margen de caos, de incertidumbre, una posible debilidad, una recurrente crisis de impotencia o incluso un sentimiento de fatalidad. Y de eso quería hablar precisamente, o profundizar un poco en los escasos o minutos o corto espacio de tiempo que dedico a cada vídeo. A mí me resulta evidente por experiencia y bueno, porque es obvio, aunque uno no tuviera experiencia, que las profesiones de ayuda, sobre todo cuando miras cara a cara, muy a la cara, muy directamente, de manera muy personal y directa, como digo yo, miras cara a cara ese abismo particular en el que las personas sufren o están ausentes de un mundo maravilloso, que el mundo lo es en gran parte y en gran parte es un mundo cruel y oscuro. Cuando miras el abismo psicológico, mental y físico, que es quizá lo más obvio en muchos casos, cuando miras este triple abismo en las personas a las que tienes que tratar, o eres consciente de que están ahí, aunque no las trates todos los minutos del día, porque hay que descansar también. Pues es un abismo muy particular. Una de las cosas que dice ese abismo, ese triple abismo mental, emocional y físico, es que tú también necesitas ayuda. El cuidador, el que asiste, el profesional, en muy diferentes grados y titulaciones que haya podido obtener, psicológicamente acaba necesitando ayuda. O la necesita desde el minuto uno, incluso que el propio cuidador o cuidadora, porque esto es un trabajo unisex, trabajo o disposición unisex, que puede ser vocacional o puede no serlo, en cualquier caso hay que ser de ayuda, ¿no? Pues al final no, desde el principio necesita ayuda aquel que ha interiorizado el abismo, ¿no? Un proceso degenerativo que le afecta a la mente, a la emoción y por supuesto al cuerpo, ¿no? En sus múltiples y variadas formas, que son todas muy creativas, pero son todas muy terroríficas. Pero el cuidador, la cuidadora, necesita ayuda. Ya casi desde el minuto uno, incluso que sea un proceso para el cuidador, un proceso inconsciente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando miras el abismo, es una expresión mía muy particular, pues te das cuenta que tú no estás en las antípodas del abismo. Tú te puedes encontrar muy bien, pero estás viendo a otro ser humano igual que tú, que puede, obviamente, bueno, que puedes, obviamente, asemejarte al pasado el tiempo o tras algún tipo de crisis o de accidente, o vete a saber, porque las causas también son múltiples, como los desarrollos de de cada uno de estos trastornos. Entonces, me resulta evidente la necesidad que el cuidador
que el asistente, que el ayudante, sea profesional o no lo sea desde un ámbito legal, ¿no? Pues necesita ayuda. Y necesita interiorizar su propia capacidad de afrontar la crueldad que ve reflejada en aquellas personas a las que cuida o a las que simplemente observa con asiduidad, con frecuencia, y entonces tiene que tomar conciencia de que el mundo es maravilloso, sí, lo es, geográficamente, culturalmente, diverso, y de todo, ¿no? Aquí podemos utilizar muchos tipos de objeción, es obvio. Es un mundo trascendente, tiene un aspecto muy trascendente, tiene un aspecto donde hay mucha creatividad y mucha creatividad práctica también. Pero al final todo eso es, bueno, la mitad, por así decirlo, de una totalidad en la que la otra mitad incluye, desafortunadamente, no depende del punto de vista de cada cual, incluye la percepción clara. O sea, la percepción en la que tú interiorizas, que conviertes en parte de tu metabolismo vital, ¿no? De lo que eres. Para que nunca más puedas decir que eso, bueno, que eso le pasa a los demás. Sí, claro que le pasa a los demás. Si eres cuidador o cuidadora, pues obviamente le pasa a aquel al que cuidas, ¿no? Sea quien fuere, ¿no? O aquellos, puede ser un grupo. Pequeño o numeroso, depende del caso, depende de dónde estés. Esto le pasa a muchas personas, sin lugar a dudas. Pero ese abismo particular hay que interiorizarlo. Hay que asumirlo como un aspecto muy real de la vida, del que nadie está realmente libre, porque uno puede estar muy bien durante mucho tiempo, pero el destino es un elemento que tiene cierta inconstancia, cierto nivel de caos y de incertidumbre. Por mucho que hayan métodos para calcularlo, con cierta y relativa precisión. Y entonces, claro, hay trastornos de toda condición. Algunos necesitan una asistencia continua, y eso es agotador, pero a la vez es necesario. En el mundo hay cosas que son necesarias, pero son, y eso cada uno lo verá a su manera, aquí hay criterios muy personales y todos son válidos, son cosas necesarias, pero que agotan, o que te alejan de otras fuentes de gozo que ciertamente son más accesibles, más sencillas, y que no consisten en mirar ningún tipo de abismo. Que como decía, creo que Friedrich Nietzsche, filósofo de finales del siglo XIX, decía que cuando miras al abismo, pues el abismo también te mira a ti. Y aunque esta frase seguramente no tiene una relación directa con las profesiones de asistencia o de ayuda, ciertamente tiene mucho sentido esa frase, por lo menos para mí. Claro, yo os hablo desde mi punto de vista, que no es ni el mejor, ni el único, ni el argumento más elaborado. Pero dedicarse a eso, en sus muy diversas funciones y posibilidades que las hay, ya os digo que uno toma conciencia del propio abismo interior, de sus recurrentes crisis de impotencia, tiene que combatir, luchar, a veces exageradamente, a veces, contra el sentimiento de frustración, de culpa, de impotencia, de futilidad, palabra que implica sensación de que haces las cosas para nada, ¿no? Porque en este mundo de cuestiones pragmáticas y prácticas, si haces algo tiene que dar un resultado, lo antes posible y lo mejor posible. Pero con las personas que están muy mal, que están mal o que están muy mal, que entran en procesos degenerativos de todo tipo y condición, físicos, mentales y emocionales, a veces las tres cosas simultáneamente, pues ahí no hay una acción terapéutica o curativa que tenga un efecto inmediato. Tienes que lidiar casi con el mito de Sísifo, ¿no? Con ese mito griego, entre otros muchos que hay, que decía, bueno, que un tal Sísifo fue castigado. Esto es un resumen, ¿eh? El cuento, digamos, el mito es más completo. Castigado, y el castigo que le aplicó creo que fue Zeus, que era un poco el juez de la mitología griega, pues juzgó que tenía que elevar una montaña muy alta y muy empinada, elevar una roca muy pesada hasta arriba, y cuando lo conseguía, la roca volvía a caer y tenía que volver a empezar. Pues yo lo llamaría el síndrome de Sísifo, en el sentido de cómo percibe el cuidador, la cuidadora, el asistente, el ayudante, sea voluntario, ocasional o sea continuo, frecuente, cómo percibe su propia labor. Hay que luchar contra ese mito. En el interior de cada uno, obviamente, las luchas más importantes son casi siempre en el interior. Y las que no consigues vencer en el interior se proyectan y se convierten en fenómenos exteriores que podemos llamar destino o mala suerte.
pero son proyección de crisis o conflictos no resueltos. Y es difícil convivir con esa doble percepción que uno puede tener de sí mismo o de aquello que le rodea, o de su comprensión filosófica del mundo. El mundo es maravilloso, pero a la vez hay un aspecto ciertamente muy triste y lamentable. Y es ahí donde surge esa especie de elemento moral, ¿no? Esa determinación moral de decirte a ti mismo o a ti misma, porque ya, como he dicho antes, esto es unisex, ¿no? Incluso abarca muy variadas edades las profesiones de ayuda, o así debería ser, en cualquier caso. Y al final te tienes que decir a ti mismo que cuál es la elección. La elección es, bueno, alimentar la expectativa de un mundo feliz exento de todo aquello que al final no quieres ver, o es la felicidad a costa del desarrollo de una comprensión más amplia que incluye necesariamente, y por etapas críticas, no hay que negarlo, pues la percepción de un mundo cruel. Un mundo cruel donde el ser humano degenera. Se convierte básicamente en lo que nunca eligió y en lo que nunca nadie podría haber imaginado. Se convierte en una, bueno, en un ser escondido, incluso ante su propia conciencia. Y todo lo demás parecen restos, parecen sobras, desechos. Pero es lo que es la persona. Y hay que bregar con ese material. Hay que unirlo al otro material, aquel que nos permite, bueno, omitir temporalmente, a veces por mucho tiempo, que el mundo es también un lado cruel. Un lugar cruel, perdón. Bueno, pues esta es un poco mi argumentación. Aprendamos a vivir con dos mundos, diametralmente opuestos, pero que coexisten en una única dimensión, la dimensión de la realidad. Y no hablo de la realidad física o la realidad espiritual, la realidad como un todo, como un bloque. Seamos muy conscientes que eso nos va a someter a crisis de impotencia. Es igual si eres profesional, no lo eres. Nos va a someter a crisis recurrentes de impotencia, de futilidad, de frustración, el síndrome de Sísifo. Y la propia conciencia de que aquello que tienes delante, aquel individuo o individuos que tienes delante, completamente degenerados a cualquier nivel físico, emocional y mental, pues al final son el reflejo de tus propios miedos y quizá de aquello que tú también puedes llegar a ser o aquello en lo que puedas convertirte, si no del todo, parcialmente. Y eso evidentemente da mucho miedo. Pero hay que aprender a vivir sin miedo, o por lo menos con un miedo atenuado por la razón, por el estudio y por la determinación, la voluntad, podemos traducirlo. Y la conciencia amplia, para incluirlo todo, y no ir desechando lo que a priori parece que no es necesario. Es necesaria esa comprensión, es necesaria esa implicación. En otra ocasión, o en otras ocasiones, incidiré más sobre algunos trastornos relativamente comunes, algunos, bueno, que socialmente no han sido todavía aceptados en el común de la población. Y sin embargo, las personas que manifiestan esos trastornos, y adelanto uno de ellos, la fibromialgia, pues bueno, parece que esa visión por parte de la cultura, la cultura médica, convencional y muy completa, parece que no, esa conciencia de mirar ese abismo todavía no existe. Parece que es un abismo que no lo califican como tal, entonces lo que hacen es reducirlo a un conjunto de síndromes muy dolorosos en los que no pasa nada, porque como lo sufre otro, pues no pasa nada. Y así con todas las profesiones de ayuda, Perdón, con todos los trastornos que requieren profesiones de ayuda. Bueno, aquí os dejo la cosa, es un algo más, es muy poca cosa lo que he dicho, pero considero que si profundizamos en ese tipo de pensamiento, pues a ciencia cierta alguna conclusión extraeremos. Hay que saber mirar el abismo y aguantar la mirada que el abismo, tiene sobre uno mismo. Pues nada, muchísimas gracias por atención, quien la haya prestado, me da igual quién sea, yo agradezco, sean 1, 1000 o 1.000.000, yo lo agradezco, honestamente. Y nada, aquí os dejo con el mensaje, por así decirlo. Hasta luego.